Magazine TV. Vamos a hablar de un tema un poquito más diferente. Vamos a hablar acerca de las claves para ser los mejores padres y abuelos del mundo. Miren qué interesante este tema. Con nosotros está el conferencista Carlos Yepes y nos va a hablar un poquito acerca de este tema y respecto a los diferentes manuales que él también imparte. Buenos días, Carlos Yepes. Bienvenido. Buenos días, Aarón, y a todos quienes sintonizan su programa. Yo estoy seguro que eventos como este ayudan muchísimo a la colectividad, porque generalmente si algo nos hace falta es educarnos todos los días para poder justamente criar mejores hijos, ser mejores abuelos en su momento, porque definitivamente todo lo que se busca a través de la sociedad, lógicamente su base, su centro de desarrollo está en la familia. Así que aquí estoy dispuesto para poder compartir y lógicamente contestarle sus inquietudes y poder transmitirle a la audiencia las cosas que ellos necesitan saber. Claro que sí, muchísimas gracias, bienvenido. Yo quisiera empezar, y como para que empecemos a entender un poquito el contexto de sus textos también, hablar un poquito de su formación. Usted es de Ibarra, ¿verdad? Cuéntenos un poquito dónde empezó sus estudios y cómo se fue guiando, digámoslo así, hacia estos temas. Bueno, el estudiar este tipo de áreas, especialmente en lo que tiene que ver con la motivación, el desarrollo personal, lo que tiene que ver realmente con lo que significa la evolución del ser humano, es un área muy grande. Le diría yo que me voy a morir en cualquier momento. Llevo como 35 años en esta tarea y no he logrado hacer más, tal vez de un 10, un 15%, porque diariamente se van incrementando mayor cantidad de conocimientos. Comencé yo hace 35 años trabajando con las escuelas y colegios en lo que usted denomina o lo que las personas denominan escuelas para padres. Luego, lógicamente, se juntaron cursos para el desarrollo de autoestima, actitudes en cuanto se refiere a los niños y jóvenes. Y últimamente hemos sumado también, últimamente me refiero a hace 15, 20 años, hemos sumado también la capacitación relacionada a los maestros. Entonces, dentro de ese contexto educativo, hemos buscado abarcar todos los entes que son participativos y es en esa medida donde podemos, juntándoles, conseguir mejores resultados, como le decía, en cuanto se refiere a esta parte educativa. Pero me gustaría hacerle una aclaración que es mucho más importante. En los últimos 10 años nos hemos dedicado, muchas personas, incluyéndome, al estudio estrictamente de lo que significa la neurología cognitiva. En este caso, todo lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral, desde que se genera prácticamente en el gameto masculino y femenino, hasta que se logra nacer el niño y luego en su crecimiento en sus diferentes etapas. Entonces hoy hablamos ya no simplemente de elucubraciones o de situaciones que pensábamos que funcionan, sino hoy a través de lo que es especialmente las neurociencias, ya podemos ver un cerebro trabajando al nivel más alto y podemos decir esto está sucediendo ante determinadas situaciones en el ser humano. Hablemos un poquito de este folletito que yo tengo en mis manos, que se llama Claves para criar los mejores hijos del mundo, autoestima, actitudes, valores y hábitos. ¿Por qué hacer este libro, este folleto? Ya le comento, normalmente si hay algo que nos hace falta es justamente información relacionada a cómo criar a los hijos. Entonces, una de las situaciones que siempre la gente confunde, por ejemplo, es el hecho del contexto educativo. Si yo le pongo un ejemplo tomando en cuenta ciertos porcentajes, le aclararé mucho mejor. Si miramos una persona adulta, por decirle como usted, como yo, cualquier otro ser humano, y uno se pregunta si usted es exitoso o menos exitoso, ¿por qué es lo que es? Entonces quiero aclararle en ese aspecto. Generalmente las personas consideran hasta hoy, y de una manera no tan real, que la educación, la que la gente tiene que recibir, es la que se recibe en escuelas, colegios y universidades. Y esa sí es un área educativa, pero estrictamente académica o social en cierto modo. Pero la verdadera educación para la vida se construye verdaderamente en la historia diaria de convivir en la familia, y es por eso que le decía, si yo le pongo en un 100% de una persona, ganador o menos ganadora, ¿cuál es el porcentaje que influyó la escuela, colegio y universidad? Es un 15%. Si yo le pongo cuánto es verdaderamente lo que la vida aporta diariamente, es un 25%. Si sumamos, Mabel, entre 15 y 25 nos da
40. Réstele de 100, ¿cuánto nos queda? 60. Ese 60% es lo que hace la familia. Entonces, en otras palabras, y usando términos comunes, pero sin ofender a nadie, es en casa donde construimos o destruimos a los seres humanos. Por eso es que nuestra intención no va simplemente al hecho de dar una conferencia o de darle un consejo, una sugerencia, no, sino que se forme una verdadera educación para padres, comenzando desde la niñez, porque uno aprende todo lo que va viendo a lo largo de la vida, en su casa, fuera de ella y los demás. Entonces, por eso es que es tan importante para mí esto que le comento. Si de casa o en casa no logramos especializar, hacer de nuestros padres gente con conocimientos prácticos, todo lo demás viene a ser simplemente un enunciado o una palabra bonita de decir estamos educando a la sociedad. Me parece muy importante lo que usted dice, creo que comparto igual esa idea. La formación de nuestros hijos viene desde el hogar, ¿no? Usted sabe, bueno, la escuela es una formación más, pero está muy bien que el 60% de la formación viene del hogar y obviamente existen ciertos factores que vienen a influenciar en la personalidad, en la actitud, en la formación misma de los niños, ¿no? Hay cositas que les influencian desde que son pequeños, que les influyen en su vida y que muchas veces traen algunas repercusiones, no sé, por ahí podríamos hablar también de los conflictos intrafamiliares, son cositas que les afectan mucho a los niños y que después traen algunas consecuencias. Bueno, Mabel, en realidad no son cositas en sí, sino Cosotas, como usted dice, porque generalmente le pongo un ejemplo, ¿no? Si volvemos otra, me gusta mucho usar los porcentajes porque son más fáciles de explicar a la gente. Entonces, por darle una idea, si yo quiero ser una persona ganadora con el paso de los años, y espero que ustedes y quienes nos miran o nos escuchan siempre lo sean, tenemos que tomar en consideración varias cosas que son básicas, esenciales. Sin esa no se puede ser un ganador. Entonces, comenzamos por algo sustancial. Nuestra manera de pensar, sentir, decidir y actuar, y eso se aprende en los primeros años de vida. Les repito, nuestra manera de pensar, sentir, decidir y actuar, eso no le enseña ningún colegio, ninguna universidad, pero si usted maneja bien esos recursos en casa, entonces le está enrumbando a su nieto o a su hijo hacia cosas verdaderamente gigantes. Pero ¿de dónde viene todo esto de nuestra manera de pensar, sentir, decidir y actuar? De algo que se llama programación mental. ¿Qué es lo que el niño recibió y tiene en su mente desde que él está en el vientre materno? Para explicarle de esta manera voy a mostrarle brevemente lo siguiente. Nuestro cerebro, entre otras formas de estudiarla, se dice está configurado de 3 grandes áreas. La primera área se llama el cerebro reptiliano, que si usted toma en cuenta, por ejemplo, pensemos otra vez un porcentaje de 0 a 100, el cerebro reptiliano representa el 30% de nuestra vida diaria. Y ese se encarga, por ejemplo, de que nosotros, nuestros instintos y necesidades estén satisfechas. Por ejemplo, la hora de comer, las horas de dormir, el cuidar la temperatura. Este se encarga también del juego y se encarga del sexo. Estamos claros, porque el sexo dentro de la vida de la naturaleza es tan esencial porque a través de él se preserva la especie. No por el hecho de que usted piense o no en la parte sexual, sino porque es una cosa necesaria para preservar las especies. Entonces le decía, ese es el 30%. El 60% corresponde a un cerebro que se llama, en este caso, emocional, o también le llaman límbico en psicología. ¿Y qué es lo que hacemos con ese cerebro? Usted va a encontrar que si le estoy diciendo ya 60% en relación a 100, prácticamente los seres humanos somos emocionales. Claro. Entonces, si usted suma 60% de emociones y 30% de instinto de lo que nos permite vivir de una manera diaria, ¿cuánto nos da? 90. Réstele otra vez de 100 y encontramos que apenas el 10% es el cerebro que nos permite pensar. Entonces, de ahí usted toma en cuenta algo muy especial, Aarón, por ejemplo, si considera, no sé si se acuerde usted de ese juego que se hacía en la niñez, se trazaba una línea, nos daban una cuerda, 5 de un lado, 5 de otro lado, y alaban para su lado. Entonces, aquellos que alaban más fuerte hacían cruzar a los otros y ganaban. Entonces, ahora quiero que usted me ayude. ¿Cómo podemos vivir bien si no entendemos esto? No vamos a vivir bien nunca. Si 90 están alando de un lado
y apenas 10 del otro. 10 están hablando para que podamos pensar. Entonces incluso ya las cosas han cambiado con las neurociencias y le decía, ya no se habla del hombre que piensa, hoy se habla de los seres humanos emocionales que tratamos de pensar. Entonces, si usted toma en cuenta esto, todo lo que al niño le impacte en sus emociones, en sus vivencias diarias, desde el hecho de comer bien, dormir bien, tener verdaderamente, le diría yo, apego, afecto, eso hace mañana un grande o alguien destruido en su historia de vida. Y eso es lo que las personas hasta ahora no quieren darle paso, tomando en cuenta, y sigo insistiendo, no es un buen padre, una buena madre estrictamente aquel que lleve el dinero a su casa. Hay que felicitarle porque trabaja y lleva lo necesario para poder subsistir. Pero no, el verdadero padre es el que entiende esto y construye un ser humano equilibrado en su parte, como le decía, instintiva, emocional y pensante. Muy interesante todo este tema y pues ahí sí se entiende un poquito más, ¿no? Que estos textos, estos libros vienen a ser la educación para los grandes, no para los niños, es la educación para los padres aquí. Bueno, ahí sí ya entiendo mejor el contexto del libro y me parece algo muy interesante. Quisiera también saber cuántos textos ha escrito ya usted en Hasta el momento van 10, pero generalmente hay algo mucho más importante. Yo tengo una escuela para padres a distancia durante 30 años. O sea, eso sale mensualmente, no hemos dejado de producirla nunca. En los últimos 30 años estamos a punto de culminar el 30 para empezar el 31. Hemos editado más de 12,000 páginas de escuela para padres. Insisto, desde que el niño está en el vientre materno hasta que está convertido en hombre y mujer. Entonces eso le da una muestra de que la vida de familia es muy especial. ¿Por qué? Porque es una vida muy dinámica. Si yo le enseño a usted cómo guiar a su hijo que tiene entre 0 meses y 1 año, no le va a servir mucho si no le enseño qué va a hacer con él de 1 a 2, de 2 a 3, de 5 a 7, porque el chico de 7, y perdone si, el chico de la mañana a la tarde ya no es el mismo, porque el proceso evolutivo del cerebro es constante. Por eso es que tenemos hoy tantísimo problema, porque la mejor educadora del mundo se llama mamá. Y cuando ella ahora en la actualidad ya no está en casa por diferentes razones, la pregunta es, ¿usted conoce algún niño que nació educado? No. Entonces, si no está la verdadera gestora de la educación, definitivamente lo que estamos viendo en la vivencia diaria de la sociedad no es otra cosa que un descalabro humano producido porque no está la persona ideal o indicada en el sitio correcto para educar a los chicos. Claro, eso es así, creo que muchísimos de los problemas sociales, ¿no? Son el producto de la mala educación o de la falta de educación, como usted nos dice. Quisiera saber también cuáles son los otros temitas que tenemos en los textos. Bueno, tenemos temas relacionados, por ejemplo, a la parte educativa, académica, que le decía. Tenemos temas relacionados a lo que significa cómo sancionar y corregir a los chicos sin llegar al castigo. Porque a un niño usted le puede sancionar, claro, le puede corregir, claro, pero sin llegar al abuso del poder o el autoritarismo, al golpear al niño, al insultar al niño, al usar estrategias emocionales que destruyen la vida de las personas. Entonces tenemos textos relacionados también a cómo evitar el uso del cigarrillo, el licor, las drogas, cómo enseñar a los chicos jóvenes, ya especialmente, a manejar su relación sexual, porque lamentablemente hoy mucho de lo que usted ve en los embarazos antes de tiempo y lo demás es fruto del no saber lo que se tiene que hacer, un fruto sobre todo de una valoración humana muy deficiente. Por eso es que para mí, entre todos estos textos, que son muchos, lo más importante es el que tiene que ver con la autoestima, con su formación, con su manera de pensar y valorarse, porque la autoestima es la manera como una persona se ve, se acepta como es y se valora. Y eso sí no nos han enseñado. Lamentablemente lo que más nosotros sufrimos en esta historia de vida es de una autoestima deficiente. Entonces la autoestima se construye especialmente en la parte emocional y en la parte también, en este caso, de hacer las cosas. Pero entre las dos, ya usted está viendo, porque hay muchas cosas diarias que usted puede fijarse hasta en nuestra propia casa, en la propia casa suya, actuamos en contra de aquello. Número
número uno, no sabemos qué hacer con el niño que está cambiando de día a día. Y segundo, normalmente nos olvidamos de que uno de los gravísimos problemas de la actualidad es la sobreprotección, porque si sobreprotegemos a los hijos, impidiéndoles de que se laven los dientes ellos mismos, se amarren los zapatos, hagan los deberes, tiendan su cama, los estamos destruyendo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos a través de esto, por ejemplo, de entrevistas como la que ustedes en este momento me hacen y les agradezco mucho? Es que, por ejemplo, los colegios, las escuelas y de todo tipo, porque las escuelas para padres que nosotros tenemos, en su mayoría, muy rara vez cobramos. ¿Qué queremos? Que nos llamen, que vayamos, que conversemos con tiempo más amplio, que estando los padres ellos pregunten y salgan con herramientas para poder criar a sus hijos con efectividad. Entonces, por eso le decía, para mí lo más valioso es la autoestima. Para irle enrumbando esto de una manera específica, le diré, la autoestima se conforma de 3 cosas fundamentales. Primero, lo que usted escucha a lo largo de la vida y especialmente en la niñez. Le quiero recordar algo, que entre los 0 y 7 años el niño no tiene defensas ni psicológicas ni emocionales. Entonces, todo lo que usted le dice al niño, el niño coge y se lo guarda, coge y se lo guarda. Coge, y eso será mañana la razón de vivir de él. Ese será el modelo mental para actuar mañana. Porque si usted mira en el caso intelectivo, inteligencia, todos los seres humanos, muy raro, pero rarísimo es aquel que se pueda decir, este no es inteligente. Todos somos tremendamente inteligentes, pero ¿por qué cometemos tantísimos errores? Porque lamentablemente lo que nosotros dijimos a los chicos, lo que ellos escucharon a lo largo de los años, no solamente de nosotros, porque en eso tiene usted que ponerle una escala. La primera es la mamá, el segundo es el papá, el tercero es el hermano, cuarto es el abuelo, quinto es el maestro, todo el sexto entorno es familiar. una persona conocida, y le pongo un ejemplo pequeñito para que usted se dé cuenta de lo que le quiero explicar. Si yo caminando en la calle, por apurado, subirme al bus, empujo a alguien y esta persona me regresa a ver y me dice, mire, voy a usar palabras un poco duras, mira tonto, ¿por dónde caminas? Acabas de atropellarme. Y yo le pido disculpas a la persona, no fue mi intención, y la persona también se da cuenta que yo no quise hacer eso. Pero cuando ella me dijo, por ejemplo, tonto, y por si le digo bobo, torpe, inútil y lo demás, yo me siento mal. Pero si al llegar a casa es mi hijo el que por correr tras del perrito, por correr tras del hermano, por correr tras la pelota, me pisa, me empuja o me lastima, y yo le digo las palabras que la señora me dijo, mira tonto, ¿por dónde caminas? Entonces, muy brevemente le resumo. Cuando la señora ajena me dijo tonto, a mí me dolió. Pero cuando mi madre me dice tonto, a mí me mató. Y eso es lo que quisiera que la gente entienda. Cada palabra que suelta la mamá, cada palabra que suelta el papá, cada palabra que suelta un hermano o el abuelo, eso marcan la vida de las personas. Entonces, a ver, un niño que entre 2 y 5 años es verdaderamente todo un bagaje, le diría yo, de entusiasmo, de hacer cosas traviesas, y que toditos los días comete errores, y que a diario le digan palabras como tonto, bruto, etcétera, piense usted con qué bagaje va a venir a la adultez. Entonces la autoestima de él está verdaderamente paralizada, está disminuida o le va a servir de muy poco para ser un triunfador en su historia. Yo quisiera aquí que, a ver si es que por favor alguien nos ayuda con los textos que tenemos aquí a un lado. Sí, porque la verdad está muy interesante todo el tema que usted acaba de topar, porque son diferentes manuales por lo que puedo ver, ¿no? Sí, en diferentes aspectos de la vida familiar. Son para mí, ahora por lo que puedo ver, diferentes directrices para cómo yo basarme en pos tal vez, no sé, de algún hijo, de mis padres en sí. Cuéntanos, a ver, házmelos ver, ¿ya? Así, sí, aquí tiene usted. ¿Dónde podemos encontrar estos textos? Ya, generalmente los textos se comunica usted directamente conmigo o los ofrecemos a la colectividad cuando tenemos estas reuniones que les decía de escuelas para padres, o tenemos también las reuniones en las diferentes instituciones públicas o privadas. Están siempre a su alcance, son hasta económicamente muy asequibles, porque 4 de los textos que tienen un valor gigantesco, en realidad, hoy por tener los 30 años, le decía, de escuela para padres, le estamos dando una promoción muy especial. Pero entonces a lo que me quiero referir es a esto. Si algo podemos hacer, y le agradezco mucho esta oportunidad a quienes hacen este programa,
es seguir educando a los padres, seguir educando a los adultos. A mí me gustó mucho una reflexión que usted tuvo hace un rato. De nada sirve mandar a un hijo al mejor colegio del mundo, a la mejor universidad, al exterior, si cuando fue niño usted le destruyó su manera de ser y de pensar. Entonces no hay en el mundo nada que sustituya eso, y por eso queremos que los papás a tiempo, así como ve el niño evolucionando paso a paso y tomando en cuenta que muchos niños tienen situaciones propias de vida de ellos que son diferentes a los demás, como el que tiene, por ejemplo, una hiperactividad, el que tiene una dislexia, es que etcétera. Eso, entonces a esos papás queremos decirle, por favor, antes de seguir simplemente cocinando, planchando, lavando, llevando el dinero si no a casa, pasara nada. eso, recuerde que usted tiene en su casa el mejor tesoro del mundo, y a ese tesoro hay que educarle como un tesoro, en otras palabras, dándole la importancia que él tiene y proyectándole a su nivel de vida muy elevado, que nosotros todos nos merecemos, porque definitivamente el venir de una familia económicamente pobre no es nunca un óbice para poder ser grande en la vida. Y le quiero recordar que en este caso el dinero no es un impedimento, porque conozco mucha gente con dinero cuyos hijos mejor deberían estar en algún manicomio, y conozco gente pobre que con pocos recursos han hecho milagros verdaderamente, porque se han interesado, aunque no sea de una manera directa, cómo aprender para educar los mejores hijos del mundo. Sí, es que lo que usted decía, ¿no? Todo viene desde el hogar, de la educación, del núcleo familiar, y por supuesto no sirve de nada si tenemos todo el dinero del mundo y no nos preocupamos por la educación a nuestros hijos, porque al final lo que usted nos dice, ¿no? Los primeros años son los que les van a influenciar para toda su vida. Yo le doy muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. La verdad, déjenme contarles que los temas son muy interesantes, los textos que tenemos aquí. También yo ya pude leer un poquito de y la verdad es algo que vale la pena leer, que vale la pena que tomemos en cuenta y obviamente que lo pongamos en práctica en nuestra vida. Muchísimas gracias. Yo quisiera saber tal vez algún número de contacto para darles a nuestros amigos televidentes por si se quieren comunicar con nosotros, igual para adquirir los textos. Y eso le decía, también la escuela para padres pueden adquirirla, porque la escuela para padres a las personas, a las instituciones les llega a través del mail. Antes nosotros entregábamos casa por casa, inclusive en Tulcán, porque como tenemos la escuela para padres ya 30 años, entonces recuerde usted, como antes no teníamos esta tecnología, uno tenía que ir a la Tacún, Gambato, Guayaquil, a Machala, a entregar casa por casa. Pero de 10 años para acá todo cambió, porque podemos hacerlo a través de un clip que llega simplemente al destinatario. Entonces, para darle los números de teléfono son el 0998-56-67-85. Le repito, 0998-56-67-85. O también puede usted llamarme al 098-60-80-855. 098-60-80-855. Y así podemos acudir, porque les damos consultas también a cualquier lugar del país donde haya una posibilidad de mejorar a la familia y al ser humano. Ahí nos tiene presentes. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y les deseo éxitos enormes en el resto de sus actividades. Listo, muchísimas gracias a usted por visitarnos, y la verdad, repleto de información respecto a la psicología integral, como usted nos contaba, tanto de la familia, educacional y laboral. Yo le agradezco por haber estado aquí y compartirnos esta distinta información. Espero tenerlo en otra ocasión.